¿Cómo están? Muy buenas tardes. La mayor de las bienvenidas a las noticias de las 7. Y a las 7, saben ustedes, empieza segunditos más o menos la conferencia de prensa sobre el COVID-19. Escuchen. El diario que presentará el doctor José Luis Alomía, director general de epidemiología. Y el segundo, que nos da mucho gusto recibirla aquí, nos lo presentará Leila Acosta Miranda, quien es técnica en atención y orientación al derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Leila Acosta ha colaborado en distintas unidades médicas del instituto y su buen desempeño hizo que colaborara también en la apertura del Centro de Canje de Medicamentos y posteriormente participó en la primera clínica de mama que se estableció en el país en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y hoy nos va a comentar precisamente de esta inquietud que ha habido en los últimos pocos días sobre el esquema de comunicación con las y los pacientes y las familias, que es un aspecto muy importante. Esta misma mañana lo preguntaban y con justa razón sobre qué protocolos existen. Pues hoy Leila Acosta nos va a explicar esto. Muy bienvenida, Leila. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Y posteriormente pasamos a preguntas y respuestas y todo lo que ustedes quieran preguntar será muy bienvenido. Doctora Alomía, por favor. Claro que sí, con mucho gusto, señor secretario. Muy buenas noches con todas y con todos. Vamos a presentar en la parte del panorama, recordando siempre que nos encontramos el día de hoy en el día 43 de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Nos queda todavía prácticamente todo lo que resta del mes de mayo para la gran cantidad de municipios en el país de tener este resguardo de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y nos encontramos pues esta noche en la conferencia vespertina número 66. Ya son 66 las conferencias que hemos podido con mucho gusto compartir, muchas de ellas con todos ustedes. Vamos a la primera diapositiva del panorama internacional, en donde vemos cómo sigue siendo solo una tercera parte de los casos activos de toda la pandemia en el mundo. 33% son los casos confirmados en los últimos 14 días y podemos ver cómo la región de las Américas concentra más de la mitad, pues prácticamente pasando la mitad, 50.7% del total de todos los casos que se han confirmado en todo el mundo en los últimos 14 días. Por lo tanto, la pandemia se encuentra ahora activa y concentrada en la región de las Américas y vemos también cómo día con día continúa disminuyendo los casos activos en la región de Europa. 7.0% la tasa de letalidad global, la cual también se fue incrementando en las últimas semanas de lo que veníamos dando seguimiento desde que inició la pandemia. En la siguiente diapositiva actualizamos las cifras para el día de hoy en relación a la estadística en el país. 24.905 son los casos confirmados acumulados, es decir, desde que se confirmó el primer caso, siendo una tercera parte de ellos, 6.696, los casos activos, es decir, aquellos que iniciaron síntomas en los últimos 14 días y que por lo tanto representan lógicamente la epidemia activa en México. 13.143 casos que todavía mantienen la clasificación de sospechoso, algunos de ellos serán descartados de seguro por la prueba de laboratorio, pero un buen porcentaje de ellos también será confirmado, dado que, como ya veíamos la semana pasada, el porcentaje de positividad se encontraba ya alrededor del 50%. Son 2.271 defunciones las que lamentablemente también han ocurrido a causa de las complicaciones que genera COVID-19. 61.993 las personas que han dado negativo a la prueba de SARS-CoV-2 y el día de hoy pues estamos superando más de 100.000 las personas que han sido estudiadas, que en su momento han sido clasificadas como casos sospechosos y que en un punto de su investigación pues han sido lógicamente catalogadas en los grupos previos o en los números previos que acabamos de mencionar. En la siguiente diapositiva, por favor, podemos ver la distribución de esa carga acumulada de esos 24.905 casos.
en el país, y vemos cómo pues prácticamente el país está pintado de rojo intenso cuando vemos cómo se han acumulado estos casos desde que inició la epidemia en México el mes de febrero. Pues lógicamente esto se ha ido dispersando y ahora son más las entidades federativas que empiezan a tener al menos 500 o más casos, y por eso vemos el mapa de este color, y vemos cómo los estados que en su momento tenían en las últimas semanas la transmisión más activa continúan también con esta tendencia, dado que Baja California, Sinaloa, Estado de México, Ciudad de México, en su momento Tabasco, todos ellos están con grandes cargas de actividad. En la siguiente diapositiva vemos esta misma carga de enfermedad acumulada, pero ahora distribuida en orden descendente, y siempre lo hemos comentado, las poblaciones que en su momento, los estados que concentran la mayor población en el país, es decir, al haber mayor densidad poblacional, explica también por qué en su momento puedan tener un incremento más importante en la carga de enfermedad, es decir, en la cantidad de casos confirmados. Ahorita veremos el mapa por tasa de incidencia para ver un poco cómo esta distribución va a ser más comparativa. En la siguiente diapositiva veremos precisamente el mapa de la epidemia activa en México. Estamos hablando de esos 6.696 casos confirmados que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días. Veíamos en semanas previas el mapa un poco más claro, con más verdes. Ahora ya empezamos a ver, si no rojos intensos como lo veíamos en el anterior, pero vemos cómo ya más entidades federativas se empiezan a pintar de color naranja, lo que quiere decir que ya han superado la barrera de los 100 casos, cada uno de ellos. Entonces, y es la epidemia activa, son los que están en los últimos 14 días. Estamos precisamente ahora en fase 3, en esa subida de la curva epidémica, que además, como se ha expuesto en muchas ocasiones, no sucede al mismo momento en todas las entidades federativas, sino que depende de cuándo iniciaron cada uno. Bueno, estamos oyendo la conferencia diaria con cifras oficiales sobre el COVID-19 en México.